10 años ya pasaron, ayer los estábamos celebrando, hay que decirlo, celebrando, porque esto fue un cambio muy grande para el mundo, realmente, la marcha de Ni Una Menos. Marcela Ojeda fue la que tuiteó primero, de ahí salió todo, y hay que decirlo, porque era el puntapié que hacía falta, ¿no? Que alguien pusiera en palabras eso que estaba sucediendo, y fuiste vos, Marcela. Así que yo pedí hoy tenerte acá conmigo, porque además en ese momento trabajabas también en nuestra productora, entonces vivimos muy de cerca todo lo que fue esa marcha, ¿no? Que tanto nos emocionó y nos cambió, ese grito colectivo que nos cambió, yo creo, al mundo para siempre, ¿no? Con respecto a la mirada de la violencia machista y a todo lo que tiene que ver con el feminismo. Sí. Gracias por invitarme. Quiero que le cuentes a todos cómo fue ese tuit primero, ¿no? Bueno, porque ese tuit lo escribí Fui yo, podría haber sido cualquier otra persona, pero me tocó a mí. El 11 de mayo, al mediodía de 11 de mayo, los canales de noticias tenían en sus planos principales como última noticia que habían encontrado el cadáver de Kiara Páez, esta adolescente de 15 años, terrible, embarazada. Me acuerdo perfecto, ese caso fue tremendo, tremendo. Que después de 30 horas de búsqueda fue hallada en un pozo, después de haberla molido a golpes, en la casa de su novio, Manuel Mancilla, que tenía prácticamente la misma edad y que compartía con su familia y con los abuelos. En ese mismo lugar comieron un asado, después de haber matado a Kiara, y se encontró el cadáver y yo me quedé frente a esa pantalla como nos está pasando todos los días prácticamente, pero en ese momento también el contexto puso en relieve la historia de Kiara. Lola Chomnalés, Dayana García, Melina Romero, Ángeles Rawson, ¿qué tenían en común? Que eran chicas prácticamente de la misma edad, de distintos lugares, con distinta formación, provenían de distintos lugares, con familias diversas, pero eran víctimas de una violencia machista extrema, pero también una violencia mediática, periodística y sistemática. Esa fanática de los boliches que repartía tarjetas en San Martín, la señalábamos los periodistas. ¿Cuánto cambió, ¿Cuánto cambiamos, por suerte? ¿Cuánto aprendimos, ¿no? Sí. a tratar estos temas? Y espero que también esté sucediendo eso, digo, en la sociedad en general, ¿no? Yo creo que el gran logro de ese Ni Una Menos, basta de femicidios del 2015, fue el cambio del humor social, del clima colectivo, del que uno puede, primero desde mi profesión y desde mi oficio, que es el periodismo, hablar desde otro lugar, hablar con abogados, con fiscales, con jueces, también aprender, y ahí hay una reciprocidad desde el conocimiento y desde la experiencia, me parece muy importante. Pero han pasado 10 años, las estadísticas, aunque frías, hay nombres y apellidos, historias detrás de cada nombre, de cada mujer, de cada niña, de cada adolescente. Y las estadísticas no mejoran, esa es la realidad, ¿no? Han pasado años, esto se dio en el mundo, decimos, y yo no me canso de decirlo, que se impulsó desde acá, de la Argentina, porque es un orgullo eso, ¿no? Porque después vino el movimiento Me Too en el 2017, movimientos en toda Latinoamérica. Yo le contaba recién a Marcela que viajé 2 o 3 años después del Ni Una Menos a México, y en México se llamaba Ni Una Más. Me gustaría que cuentes lo de la poeta. Es parte de un poema de Susana Chávez, que era una poetisa, activista mexicana que fue asesinada, y ella no pudo ver en lo que significó lo que escribió, ese Ni Una Más, ni una mujer muerta menos, que replicó en todo el mundo desde su propia escritura y desde su propia historia, que también fue víctima de violencia. Y además denunciaba muchísimo la violencia en Juárez. Feminicidio y acá femicidio. Claro, bueno, y cuando estuve en México me mencionaban con mucho orgullo lo que había sucedido en Argentina, ¿no? Porque realmente fue como que se despertó algo a partir del Ni Una Menos aquí, ¿no? Sí. Y esto se replicó en el mundo y dio origen a la nueva ola feminista, la cuarta ola, exactamente. Como se dice aquí en la región, y que sin duda alguna fue un punto de inflexión. A mí también me gusta recordarles que el Ni Una Menos es un mojón, un punto de inflexión en el recorrido, en el robusto camino que tienen los feminismos y los movimientos de mujeres. Hace ya casi 40 años que se hacen los encuentros nacionales de mujeres. La campaña nacional por el derecho al aborto tiene más de 20 años en la Argentina. Católicas por el derecho a decidir también. No nació y me gustaría que hagas referencia a algo que alguna vez te escuché decir, ¿no? ¿Cómo estás? Y mira, justamente el caso de Kiara, ¿no? Estaba embarazada. ¿Cuántas veces, ¿no? Los casos de femicidios están relacionados con embarazos, que se llevan a cabo o que no se llevan, ¿no? Sí. Sí, porque también la violencia es ejercida por aquellas que
quieren continuar con sus embarazos. Exacto. Y aquellas que no lo desean y están obligadas a realizarlo. El caso de Chiara, para cuando intentaban instalar cierta contradicción, para quienes militamos el aborto legal también, pero Chiara quería tener a su hijo. ¿Qué más que militar por una joven que quería darle continuidad a su embarazo y salir a las calles por eso? No hay contradicción alguna, me parece. Seguro que no. Es que no hay contradicción cuando se trata de luchar por derechos que son básicos, ¿no? Que tienen que ver con algo que nos hace reflexionar, ¿no? Todo esto que ha sucedido acerca de cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos y cómo fuimos educadas. Recién también hablábamos con Marcela, digo, mi hija tiene 15 años, es hija del Ni Una Menos. Ha nacido escuchando un montón de conceptos que yo no escuché cuando era chica, ¿no? Y que bueno, que mi mamá, como pudo, habrá tratado de inculcarme, ¿no? Que a ella le habrá costado también. Entonces se ha abierto algo muy especial, que es importante que todos sumemos nuestra semillita, ¿no? Y los varones también, ¿no? Y los varones también, ¿no? Esto de que también participen. ¿Y por qué es importante que estén los varones en esta marcha hoy? Es importante entender, me parece que ¿son los varones el problema cuando hablamos de violencia machista extrema o de las violencias hacia las mujeres? Sí, son el problema, pero son la solución. También, exactamente. Entonces, para mí no hay forma de pensar una solución, sino es pensar en una sociedad en conjunto, transversal, heterogénea, diversa, inclusiva, con todas las variedades de familias que hoy tenemos al alcance de la mano, por suerte que podemos ver y que podemos vivir. Y como decía recién, ese Ni Una Menos también es parte de la historia contemporánea, reciente de nuestro país, y que tenemos hoy que defender, sí. Abrazar una bandera. Y despolitizar, en mi opinión, ¿no? Porque estuvo todo tan politizado, se mezcló tanto la política que a veces parece que se está hablando de una cosa y se está hablando de otra, ¿no? No sé, esta es una opinión que tengo, no debería tener que ver con la política. Esta lucha debería ser una lucha en la que todos estemos unidos. Yo ¿no? creo que todos estamos, sí. Digo, más allá de las políticas partidarias, que cada uno, por supuesto, puede militar. Sí, pero no tiene que ver con esto. Que quiera, pero hoy creo que todos vamos a coincidir en que las violencias por razones de género existen, que las asimetrías de poder existen, que el femicidio, aunque no contemplado de manera explícita en el Código Penal, perdón los que saben de esto, meterme en un terreno que no me corresponde, existe, está. Antes hablábamos de emoción violenta. Exacto. Hoy hay muchas... De crimen pasional, ¿no? Hoy, por ejemplo, según las estadísticas, no es algo que traigo yo sacado de la galera, hay fechas muy puntuales en las que las violencias se exacerban. 8 de marzo, Mira. Día Internacional de la Mujer, 3 de junio, Día de Ni Una Menos, los fines de semana, que es cuando más tiempo se está en la casa si el agresor convive con la mujer agredida, las vacaciones, Mira. Tanto de invierno como de verano, cuando más tiempo se pasa en la familia. Y esas estadísticas las sabíamos porque había operadores en la línea 144 que nos permitía saber... Que no existe más. Ahora está desfinanciado en un 64%. Sí. Eso lo necesitamos de nuevo, presidente. Hay que decirlo, hay que decirlo. Pero es difícil si no creen en las violencias. Es que no es algo en lo que hay que creer, ¿no? O sea, claro, no es una religión, esto es una realidad, esto es algo que hay que querer ver y ocuparse. Así que, sin duda, esa es una cuenta pendiente de este gobierno. Tiene que volver a existir ese ministerio, porque tal cual lo dijimos en aquel momento, ¿no? Nos están matando, nos siguen matando. O reconvertirlo, ver políticas públicas que vengan a suplir aquellas que cerca de 10 dieron de baja, exterminaron. Repito la palabra porque es la que se utiliza desde los canales oficiales. Reconvertirlas, ver el lugar que se puede hacer mejor. Y no ir para atrás en lo que avanzamos. Que tanto costó cada paso, ¿no? Hacia adelante, tener que ir 10 para atrás. Vidas, costó vidas. Te escuchaba atentamente, Marcela, y también a vos, Mariana, obvio. Y pienso en lo siguiente, el primer Ni Una Menos nació con una lectura antes de ser una marcha en la explanada de la Biblioteca Nacional, mujeres de diferente extracción ideológica, con diferentes simpatías político-partidarias, tuvieron como primera reacción ir a leer allí poesía, a la explanada de la Biblioteca Nacional. Después, tiempo después, el 3 de junio de 2015, llegó la marcha. Y el 3 de junio de 2015, en la Argentina gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué señalo esto? Porque en contra de lo que ciertos sectores políticos se empeñan en señalar,
los movimientos sociales que nacen desde abajo hacia arriba son los que de verdad cambian el curso de la historia.